sus poderosas obras. Y para poder continuar con esta proclama de sus obras tenemos que estar atentos a las cosas no tan agradables que suceden a nuestro alrededor. Tenemos que saber cómo tratar con la rebeldía, con la apostasía, con el abandono de la fe. Hay una tendencia muy grande a eso. No de hoy, no únicamente del día de hoy, esto ha sido siempre. Yo ayer le mencionaba que escasos 30 años después de que la iglesia empieza a hacer la obra, a llevar a cabo la misión o la gran comisión, 30 años después ya se estaba peleando, ya se estaba contendiendo por la fe, defendiéndola. Hablábamos ayer de que Judas analiza o Judas señala esto y dice: hay algunos dentro de nosotros, infiltrados, impíos, que desniegan o que sencillamente no honran el señorío de Cristo. A partir del versículo 5, por favor, si me acompaña, versículo 5 de la epístola. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Judas está trayendo ejemplos del pasado, por eso es que les dice: como ustedes bien saben, o como ustedes ya saben muy bien. Ejemplos de apóstatas o ejemplos apóstatas del pasado. El primero de ellos es lo que sucede en el Éxodo, es lo que sucede justo en el medio de haber dejado Egipto y haber entrado a la tierra prometida. Gabriel había venido enseñando acerca de la generación que no pudo entrar, y la razón que no pudieron entrar fue debido a su incredulidad, a su falta de fe, a su falta de sometimiento en el Señor. Hebreos capítulo 3, verso 12 al 19, si me acompaña. Hebreos, no pierda Judas, vamos a regresar a Judas. Hebreos capítulo 3, verso 12 al 19. Escuche lo que dice, si usted no puede llegar ahí a tiempo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Ambas cosas hemos venido hablando. Gerson ayer hablaba de estar en guerra contra el pecado. Versículo 14, hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Tiene que tratar con el tema de la incredulidad, cuando se deja de creer, cuando se deja de confiar, cuando se deja de reconocer que la palabra de Dios es fiel, es infalible. Cuando se empieza a pensar que los comentarios, que los extras que algunos pueden añadir a la doctrina o que quieren añadir a la doctrina, cuando la gente empieza a confiar más en la palabra del hombre y no en la palabra misma de Dios. Segundo ejemplo son los ángeles caídos. Sabemos que los ángeles, algunos de ellos permanecieron en su primer morada, obedientes a Dios. Pero hay otro grupo que se rebeló y no guardó su dignidad, y Dios los tiene bajo oscuridad, en prisiones eternas. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro capítulo 2:4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el día del juicio. Ni aun los mismos ángeles que desobedecieron, ni aun las mismas
los mismos siervos de Dios que Dios creó para servicio de Él, algunos de ellos no obedecieron y ahora están en cavernas, en juicio, esperando el juicio que Dios ha dado sobre ellos. Tercer ejemplo es Sodoma y Gomorra. Estoy avanzando rápido porque estos son únicamente ejemplos que nos tienen que llevar a la meditación de esta mañana. Tercer ejemplo, versículo 7 de la epístola de Judas, es Sodoma y Gomorra. Nosotros sabemos muy bien lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Dios envió fuego del cielo, consumió a estas ciudades y a las ciudades aledañas. Este es un ejemplo o es una figura de lo que sucederá con aquellos que de manera abierta, de manera sin ninguna clase de cuidado de ellos mismos han entrado en esta búsqueda de lo incorrecto o en esta proclama de lo que no es necesariamente la verdad de Dios. El fuego eterno. Lucas capítulo 17, verso 26. Gerson más o menos ayer mencionaba una de las frases de este señor William Booth. Cómo es que dijo: quisiera que todos ustedes pasaran un fin de semana en el infierno para que el lunes regresaran y pudieran proclamar y pudieran declarar la grandeza de nuestro Dios e ir y hablarle a las almas que no tienen al Señor. Se ha dejado de tocar este tema, amado hermano, desde los púlpitos. Nadie habla del infierno, nadie habla de algo tan real como el cielo. El cielo es real, el infierno también es real. Hace unas semanas escuchábamos la conferencia pastoral al hermano Steve Larson, y Steve Larson decía: cuando uno predica tiene que tener frente a sus ojos dos realidades, el cielo y el infierno. Tienes que predicar teniendo la realidad del cielo y teniendo la realidad del infierno frente a ti. Cuando nosotros hablemos, cuando nosotros transmitimos este mensaje a la vida de nuestros hijos, a las generaciones que vienen, a los discípulos, tenemos que hacerles entender que el cielo es real, pero también el infierno es real. Quien no obedece a Dios, quien no vive para Dios, quien no honra a Dios, no tiene por qué acariciar la sola idea de un día estar frente a la presencia de su Salvador. Y la Biblia es muy clara en esto, y hemos dejado, en general, la iglesia hoy en día ha dejado de predicar esta verdad. Lucas 17, 26 al 30, tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando el Hijo del Hombre venga. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y entonces llegó el diluvio y los destruyó. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban, vendían, sembraban, edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre, y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 25, solamente voy a dar la referencia, cuando Dios tendrá cuando nosotros estaremos frente a Dios, y entonces Él empezará a decir, a recompensar a quienes le obedecimos, a recompensar a todos aquellos quienes nos sometimos a su señorío, y empezará a decir: por cuanto me viste desnudo, por cuanto me viste sediento, y les hará la pregunta: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos sediento? Y Él responderá. Y también aquellos quienes nunca lo hicieron van a decir lo mismo: ¿Dónde es que te vimos desnudo? Versículo 44 dice: ellos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Y Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a vida eterna. Tenemos que comunicar este mensaje, tenemos que decirle a las generaciones más jóvenes que hay esperanza. Tenemos que decirle a las generaciones más jóvenes que quien rinde su vida a Cristo Jesús y le sigue y le ama con todo su corazón, pasará la eternidad, pero pasará la eternidad junto a Él, le adorará eternamente, será la novia del Cordero, como lo cantábamos anoche. Pero aquellos que desobedecen estarán lejos, serán aquellos a los que el Señor les dirá: yo nunca te conocí, yo no sé quién tú eres. La iglesia de Odisea es el ejemplo perfecto, de la Odisea es el ejemplo perfecto del Apocalipsis capítulo 3, cuando Jesús está tocando la puerta de la iglesia diciéndoles: yo estoy aquí y llamo.
alguno de ustedes oye su voz, me deja entrar, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hemos utilizado incorrectamente ese pasaje por años y años y años, pensando que esa es la invitación al pecador a venir a los pies de Cristo. No, esta es la invitación para que una iglesia apóstata, para que una iglesia que ha abandonado la fe se arrepienta y vuelva al primer amor, vuelva al camino, vuelva a Cristo Jesús. Nuestros hijos necesitan saber quién es Cristo Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Y no ocupan ver lo que muchos hoy en día hacen, presentar el infierno como un mito, como un lugar o como algo que los predicadores o las iglesias utilizan para asustar a la gente. El infierno es real, amado hermano. Y quienes no prediquen correctamente estarán en las llamas del infierno. Eso es lo que dice la Biblia, por haber engañado, por haber arrastrado a muchísima gente tras de ellos. Me temo que no únicamente vamos a culpar o no únicamente debemos de culpar a predicadores, padres de familia que no han hecho su trabajo, padres de familia que no han declarado el evangelio tal cual es, que no han, que al igual que Elí no han estorbado a sus hijos. ¿Se acuerda de la historia de Elí? El gran conflicto que Dios tenía con Elí es: tú nunca les has estorbado a tus hijos para hacer lo que ellos hacen en el tabernáculo. Ayer yo le hacía una pregunta y le decía: ¿a qué grupo vamos a pertenecer? Al día que el Señor nos levante dirán: y murió aquella generación, murieron aquellos hombres, aquellas mujeres que experimentaron la presencia de Dios, que vivieron para Dios, y vino otra generación que nunca supo de Dios. O seremos como Pablo, que al final, casi al final de su carrera, cuando él pensaba que nunca más volvería a ver a los ancianos de Éfeso, les dijo: yo les he declarado todo. No hay absolutamente nada, no me he quedado con nada. Mi cabeza está libre de culpa. Haciendo referencia a una figura que aparece en el libro del profeta Ezequiel, el vigilante que ve y tiene la responsabilidad de anunciar cuando la guerra viene, para que todos estén listos. Sigamos en la epístola de Judas, porque es ahí donde queremos meditar esta mañana. Versículo 8. Judas da 3 ejemplos entonces. Y habiendo dado esos 3 ejemplos que todos sus lectores conocían, continúa diciendo en el versículo 8: de la misma manera estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ay de los que siguieron el camino de Caín por ganar dinero. Ay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevados por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas de mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el 7º patriarca a partir de Noé, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra Él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Ayer yo he dado el testimonio de algunas de las experiencias que a nosotros como hijos nos tocó recibir, o nos tocó vivir más bien, en la casa paterna o en la casa de mis padres. Una de las cosas que siempre se nos trató de guiar es de distinguir, de discernir entre lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Yo quiero invitarle en esta mañana, mientras meditamos en esta escritura, tome ventaja de lo que vamos a hablar, tome las notas que necesita tomar
raye su Biblia. Es algo, no sé si lo que voy a decir, no quiero que se preste a confusión. Muchos de nosotros a veces pensamos que la Biblia tiene que conservarse en un lugar muy especial, en una vitrina, donde no se empolve, donde no se envejezca. Hay personas que ni siquiera la rayan porque sienten que están faltándole el respeto a Dios. Piérdale un poquito el respeto a su Biblia, ráyela, llénela de notas, subráyela. Algunas veces yo he tenido que poner, no porque dudo de la palabra de Dios, sino no entiendo el pasaje. Yo a veces he tenido que poner en lápiz un signo de interrogación en ese pasaje y hacer un círculo. Tengo que volver a él para estudiarlo, para poder entender. Cuando mi duda se despeja, entonces yo borro ese signo, por eso lo hago con lápiz. Y cuando he entendido, entonces pongo permanentemente con pluma lo que ha bendecido mi vida. Tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras. Las Biblias se tienen que acabar. Las Biblias se tienen que deshojar. Usted y yo tendríamos que, a lo mejor cada 10 años, renovar nuestras Biblias, porque ya no cabe no hay un solo espacio más donde rayar y donde subrayar algo. Pero yo le quiero pedir que esté muy atento, porque tenemos que ayudarle a la nueva generación a distinguir. ¿Cómo distinguimos a los apóstatas? ¿Cómo distinguimos a los que han abandonado y que pudieran llegar a ser una influencia sobre nuestras vidas? Yo ayer mencionaba lo que le menciono a la iglesia en Phoenix. Allá en Estados Unidos tenemos algunos canales de televisión cristianos, y yo le he dicho a la congregación abiertamente, ¿sabe qué? Por salud suya, no los vea. No los vea, es preferible que mejor vea otra cosa, donde usted sabe que eso está mal y que la va a pagar. Pero con el cuento de que nos avientan una escritura y luego nos avientan un montón de cosas que no están en la escritura, hay gente que no sabe distinguir y está siendo influenciado por estos hombres y por estas mujeres que más que hombres de Dios son faranduleros cristianos. Llenan lugares porque lo que dicen es, suena bonito, huele bonito, sabe bonito. Pero al final de todo esto será un juicio tremendo. Porque usted sabe, nosotros no podremos pararnos delante del Señor un día diciéndole, a mí me enseñó así mi pastor, a mí me enseñó así fulano de tal que veo en la radio, que veo en la televisión, o que escucho en la radio, o que observo su servicio en la internet. El Señor le dirá, tú tuviste mi palabra para leerla, para meditarla en tu idioma, y a veces en algunas versiones que son más fáciles de entender que otras. ¿Cómo distinguimos a los apóstatas? En primer lugar, los apóstatas, de acuerdo a Judas, rechazan la autoridad. Versículo 8 al 10, ahí está. Los apóstatas rechazan la autoridad. Es gente que no puede, no podrá, no querrá someterse a nada ni a nadie. Piense en algunos de los que pudiendo estar aquí no están el día de hoy. No de los que no vinieron del campamento, sino de los que en la ruta de los 25 años se nos han salido. Ahora, yo quiero que entienda algo. Los pastores no somos gente perfecta, nunca lo seremos. Somos seres humanos igual que usted, falibles. Tenemos problemas, tenemos conflictos, tenemos errores. Tenemos situaciones muy difíciles que tratar, tenemos familia, tenemos esposa, etcétera, etcétera, etcétera. No somos perfectos. Pero nosotros no estamos aquí de una manera en la cual nosotros estamos aquí porque fuimos llamados por Dios. No es que no teníamos otras oportunidades, no es que no teníamos otras ideas de lo que queríamos hacer con nuestra vida, no es que no tuvimos sueños. Muchos de nosotros tuvimos que rendir nuestros sueños y decir, Señor, aquí están, tú me quieres ir viéndote, yo estoy de acuerdo con eso, voy, aquí está mi sueño, tómalo tú, Señor, y encárgate tú de él. Pero cuando una persona empieza a tener conflictos con su pastor porque es muy duro lo que está predicando, porque el hombre no se sale de la palabra, y entonces no se puede someter, no se puede someter. Lo que Judas dice es que estas personas son idénticas a los de Sodoma y Gomorra. Dice, contaminan su cuerpo. La palabra contaminar
en la manera en la que Judas lo escribió, es pervertir, mancillar, corromper. Todo lo corrompen, todo lo mancillan, todo lo pervierten. Tito capítulo 1, Pablo hablándole a Tito en el versículo 15 y 16, sobre todo el 16, dijo el hermano Cornelio, al rato le cuento esa, dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro, al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Escuche, verso 16, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Nuestros hijos tienen que distinguir el hombre y la mujer de Dios. Será un hombre sometido, un hombre y una mujer sometido a la autoridad de Dios, a su autoridad espiritual aquí en la tierra, a sus autoridades terrenales. Gabriel mencionaba ayer que si no podemos someternos a la autoridad que vemos, ¿cómo pensamos que podemos someternos a la autoridad que no vemos, que es la de Dios? No vemos a Dios. El hombre y la mujer de Dios se someten. El apóstata, el que ha negado, es alguien que no va a someterse. Va a buscar la manera de decir, no me someto. Y va a tratar de contagiar ese sentir. Va a tratar de compartir, de predicar ese sentir a los suyos, a su familia primeramente, a sus allegados, a los más cercanos. Va a tratar de decir, este pastor está obrando fuera de la voluntad de Dios. Si el pastor está obrando fuera de la voluntad de Dios y usted sabe que el pastor está obrando fuera de la voluntad de Dios, ¿sabe qué es lo bíblico? Usted tiene que venir a hablar con su pastor, no andar levantando ruido allá afuera. Son hombres no sometidos. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Queremos preservar a la siguiente generación, tenemos que enseñarles a no permitir que raíces de amargura, que raíces de rebeldía crezcan en ellos. Cualquiera que venga a querer sembrar una raíz, una semilla de amargura en ellos, tenemos inmediatamente que empezar a tratar de etiquetarlo y preguntarnos, ¿será un apóstata en medio de nosotros? ¿Será un impío en medio de nosotros? Desprecian la autoridad, dice Judas. Maldicen aún a las potestades superiores, hablando de los ángeles. Maldicen a las potestades superiores. Todo esto, toda esta mezcla de rebelión, de insubordinación, lleva a la persona tarde que temprano a inmoralidad física, a insubordinación intelectual, a irreverencia espiritual. Es cuestión de tiempo para que todas esas semillas empiecen a dar fruto. Platiqué con un hombre hace unos días allá en la ciudad donde vivimos y él es de esos que le encuentra a todo mundo. A mí me ha dicho un montón de cosas. Lo bueno es que me lo dice en la cara. Me ha dicho un montón de cosas. Y me dice, no sé cómo lo vas a tomar, lo que te voy a decir. Yo le digo, nada más dilo. Cómo lo voy a tomar es problema mío, no es problema tuyo. Y ya que me lo dice y descarga su alma, dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues ya te escuché, ya descansó tu alma, ya vaciaste el costal. Yo voy a ir a orar y le voy a decir al Señor, escudriñame. Un montón de tarugadas que dijiste, le dije, yo no las veo en mi vida, pero voy a orar y le voy a decir al Señor, escudriñame. Si el Señor me lo muestra, yo me voy a arrepentir. Y si no, voy a desechar todo lo que me dijiste. Pues te agradezco que me lo hayas dicho a mí y no le hayas vaciado ese costal a alguien más. El asunto con este hombre es que un día, ya después de tantos encontronados así de esa naturaleza, un día me dice, yo a todo mundo lo averiguo. Le dije, a mí también me averiguaste. No, me dijo, yo a ti ya te conozco. Y al árbol se le conoce por los frutos. Dije, yo ya agarró la onda, ya entendió. Pero hay muchos que encubiertamente lo harán a espaldas de ustedes como padres. Estás tratando de entregarle un legado limpio, íntegro a tus hijos y vendrá alguien a minar eso. Así tu papá no sabe, tu papá no entiende. Todos los jóvenes pensábamos así en algún momento. No, el viejo no sabe, no entiende. Y empezamos, me acabo de comer un mosquito.
Sal fuera. Gracias. Más bueno. Se santificó. Una apóstata. Empezarán a minar la autoridad. O empezarán a minar la autoridad espiritual de tu iglesia local. Por eso hice una nota, ¿verdad? Diciendo tu pastor, los pastores. Perdóneme, no somos gente perfecta. Pero somos gente que amamos a Dios. Y que le amamos a usted. Y sí que le amamos, porque si la vemos como chamba, hermanos, esta es la chamba más ingrata de todas. Es mal pagada, no tiene vacaciones, no tiene fines de semana largos, no tiene beneficios, a corto plazo por lo menos no los tiene. Pero no hacemos esto, no tiene Infonavit, no tiene Seguro Social y esas prestaciones. Pero no hacemos esto por amor a la ganancia, hacemos esto por amor a Dios y por amor a las almas. Y hay gente que aún sabiendo todo esto no dice absolutamente nada cuando estas olas de rebeldía empiezan a llegar. Y tenemos que ser claros con la nueva generación. Sea claro con la nueva generación. Habrá gente que es muy carismática, que es muy de los que llaman la atención, de, como dije ayer, los hermanos topochicos, a todo el mundo le van a caer bien, pero traen veneno. Están dentro de la iglesia para traer veneno, para envenenar lo que Dios ha venido plantando, y esa no es obra más que del diablo, hermanos. Desprecian la autoridad, no se someten a la autoridad. Hay ejemplos ahí. Esto nos habla de que son personas arrogantes. Si son arrogantes significa que no son humildes. El que se acerca a Dios se tiene que acercar en humildad de corazón. Dios se acerca al humilde, desprecia al soberbio, es lo que la Biblia nos dice. Tiene un hablar abusivo. Es cuestión de que usted ponga atención a estas señales. Tienen un hablar abusivo. Nadie sabe lo que ellos saben. Yo un día confronté a alguien en Phoenix y le dije, hermano, tu problema es que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sigues tú y todos los demás estamos después de ti. A ti nadie te puede decir nada. Yo lo tuve que confrontar muy seriamente, Se fue de la iglesia. Porque era de los que el Señor me mostró y el Señor me indicó y el Señor esto y lo otro. Le tuve que decir, ¿cuándo te va a mostrar a ti tu miseria? ¿A qué te refieres? Le tuve que decir cuál era su miseria. Nunca más volvió a la iglesia. Nunca más volvió a la iglesia. Gente arrogante, es gente que tiene un hablar abusivo, porque el entendimiento de estas personas está depravado. La mentalidad de los apóstatas, de acuerdo a Judas, es una mentalidad de animales irracionales. Se mueven por instinto únicamente. No usan la cabeza, la traen de adorno. La traen de adorno. El mensaje del reino de los cielos no está en su cabeza. No utilizan. Están moviéndose en sus delirios. Ahí dice el versículo 5. En sus delirios. Ellos no racionalizan nada. Ayer hablábamos allá en la mesa de café acerca de cuánta gente se aferra a cosas en la Biblia que con tan solo leer el contexto de ese pasaje no es absolutamente nada de lo que esa persona está diciendo. Nada. Pero están tan afectados en su entendimiento, están tan depravados, que todo lo que hacen es autodestruirse y destruir a la gente que está a su alrededor. Segunda cosa, no solamente no se someten, el versículo 11 dice que caminan en error. Caminan en error, y nos da 3 ejemplos en el Antiguo Testamento. Dice, han seguido el camino de Caín. Todo eso está en el versículo 11 de la epístola. Han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Por lo menos 3 cosas que podemos analizar del camino de Caín. Caín fabricó en medio de su desobediencia su muy particular forma de adorar. En su desobediencia, Caín le trae al Señor algo que nace de su propia cosecha. Lo que Gabriel hablaba, no construyó el altar tal cual Dios
pedía o no presentó el sacrificio tal cual Dios pedía. Caín trajo del fruto de la tierra, del fruto de su esfuerzo. Abel trajo algo que recordaba, que daba gloria a Dios. Utilizó sangre, hablando de la redención de Dios. Esta gente camina en error y lo primero que hará es fabricar su muy particular forma de adorar. Y tratarán de que la gente tenga las mismas experiencias. A mí el Señor me movió la cama en la noche. Y empiezan a decir un montón de cosas como estas, que cualquier persona que los oye dice, bueno, estará bien el hermano. No tendrá problemas en sus facultades mentales. O no tendrá alguna adicción que no sabemos, y que antes de tener estas famosas revelaciones está consumiendo algo que no debería consumir. Pero quieren que todo el mundo entre en esa particular forma de adoración que, como se nos decía ayer, o adoras o le traes al Señor las cosas en su altar, o te conviertes en un idólatra, porque empiezas a buscar este tipo de experiencias únicamente. Nuestros hijos ocupan saber esto. Caín tuvo envidia de otros. Cuando vio que la ofrenda de su hermano y que el corazón de su hermano había sido aceptado, tuvo envidia de otros. Los apóstatas tendrán envidia de la gente que está sirviendo a Dios. Por eso todo el tiempo los van a señalar. Tercer cosa es que Caín odiaba a su hermano, o odió a su hermano con un instinto asesino. Y el apóstata tiene un instinto asesino. Puede desintegrar una congregación, puede aniquilar por medio de sus palabras a un sector de una congregación, puede dañar a un pastor o a pastores de una congregación. Capítulo 3, verso 12 de la primera epístola de Juan dice, no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Es muy importante que aprendamos y que enseñemos a los nuestros a distinguir que aún dentro de las filas, que aún dentro de la membresía, que aún dentro de otras congregaciones con las que a lo mejor tenemos alguna relación, vamos a toparnos con gente que muy en el fondo de su corazón le pertenecen al maligno, porque sus obras son malas, son perversas, son torcidas, su mente está encallecida, está pervertida. Segunda cosa que aparece en el caminar en error, dice, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Estoy en el versículo 11 de la epístola de Judas. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. ¿Usted se acuerda de Balaam? Números capítulo 22, aquel que contratan para maldecir al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esta es la gente que está bajo la apariencia de servir a Dios. Apariencia, diga conmigo, apariencia. Bajo la apariencia de servir a Dios, pero que desde esa plataforma inducen a otros a pecar. Le pudiera dar nombres de un montón de gente que está bajo la apariencia de servir a Dios, pero usted no ocupa tener mucho discernimiento para distinguirlos. Ahí andan, escriben libros, se la llevan de conferencia en conferencia, graban música, componen música. Busque los nombres, están en la radio. Busque los nombres, están en la apariencia de servir a Dios, pero están induciendo a otros a pecar, porque ahí va la gente, lo dice fulano de tal, lo voy a hacer yo también. No tenía ni 2 horas de que habían nombrado al Papa argentino, al nuevo Papa, al cardenal argentino, Bergoglio, cuando uno de estos que estoy mencionando, ahí le tomaron, como él es argentino, le tomaron luego 45 segundos de video, diciendo que el pueblo evangélico tenía que sentirse agradecido con Dios por el hombre que estaba haciendo. Es un hombre que ora, es un hombre, yo he estado con él, y esto y lo otro. De hijo del diablo no lo bajaron en la página donde subieron su... Pero la gente ahí está. Y luego yo tengo un conocido que lo conoce a él, dice, wow, si mi amigo fulano de tal lo dice, entonces yo también lo creo. Dije yo, pobre amigo.
quiere decir que si su amigo fulano de tal se lanza al barranco, él también se va a lanzar al barranco, porque lo está haciendo su amigo fulano de tal. La apariencia de servir al Señor. Segunda de Pedro 2, 15, 16 dice, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero que fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Los líderes del tiempo de Judas eran gente codiciosa de dinero, codiciosa de ganancia, deshonesta. El día de hoy, hermanos, hay un montón de gente que bajo la apariencia de servir a Dios está siendo rica a costillas de una iglesia que no entiende y que no distingue. Tus hijos necesitan saber esto. Tus hijos ocupan saber esto. Hoy en día, toda clase de ministerio, toda clase de, o la gran mayoría de las cosas que se ofrecen allá afuera, cuestan dinero. Ya nos olvidamos del dar de gracia lo que de gracia recibimos. Todo cuesta dinero. ¿Quieres que yo predique en tu iglesia? Sí, va a costarte tanto. A mí me han preguntado varias veces, hermano, ¿cuántos van a ser sus honorarios antes de que venga? Para saber si podemos. No, hermano, yo no tengo honorarios. Si usted quiere bendecirme con una ofrenda de amor, lo recibo. Y si usted no puede bendecirme, entonces yo voy a bendecir a su iglesia con lo que Dios me ha dado, ¿no? Algunas veces decir ofrendas de amor no sé qué significa, porque algunas veces las ofrendas parecen de odio, no de amor. Pero el asunto es de que hay gente que cobra por... Voy a orar, voy a cobrar. ¿Cuánto me vas a pagar por orar por ti? Gente que está incurriendo en el error de Balaam. Y la gente dice, no, pues... Imagínense, a mí me han preguntado que si cuánto cobro por ir a oficiar un funeral. ¿Cómo voy a lucrar con la pena de alguien, hermano? No, yo voy con gusto porque te conozco, porque conocí al difunto. No te preocupes. ¿Sí? Son cosas tremendas. La gente lucra. Y nuestros hijos necesitan saber, esto no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Dios no ocupa nuestro dinero, Dios ocupa nuestra obediencia. Él es dueño del oro y la plata, y cuando Él quiere bendecir su obra, Él la va a bendecir a través de nosotros, a través de lo que nosotros aportamos y sembramos en el reino. Muchas veces el Señor va a usar gente impía, gente que no lo conoce, para traer lo que necesitamos para funcionar. Lo ha hecho en más de 25 años, desde que se fundó Vida Nueva. Hemos visto la mano de Dios venir de muchas formas en este particular. Dios es fiel. Tus hijos, mis hijos ocupan saber esto. Tercer aspecto en cuanto a que caminan en error, dice, perecieron en la rebelión de Coré. Perecieron en la rebelión de Coré. Usted recuerda que estos eran los que se rebelaron y se levantaron allá contra Moisés y Aarón. ¿Y qué hizo el Señor? Abrió la tierra y se los tragó a todos. Números capítulo 16. Porque cuando alguien se rebela contra un líder que ha sido levantado por Dios, en esencia la persona se está rebelando contra Dios. Muchachos que me están escuchando, cuando tú te rebelas a la autoridad de tus padres, tú no te estás rebelando únicamente a la autoridad de tus padres, tú te estás rebelando a Dios. Y es un problema más serio. Hermana, cuando usted le hace un berrinche a su marido, usted no nada más se le está revelando a su marido, se le está revelando a Dios. Varón, cuando usted le hace un berrinche al pastor, usted no está revelándosele únicamente al pastor, se le está revelando a Dios. No son sometidos de ninguna manera. Perecieron en la condenación o en la rebelión de Noé. De Coré, gracias. Están poniendo atención. Habla, Señor, habla. Ahora, la destrucción de estos individuos llegó de manera repentina. Si ellos hubieran sabido que Dios les iba a abrir un boquete en la tierra para que se los tragara, no lo hubieran hecho. Fue repentino, se abrió la tierra y se los tragó.
Y de igual manera es la caída de aquellos que de manera deliberada empiezan a contaminar, a prostituir, a mancillar, a pervertir el mensaje. Lo que yo decía ayer, mi papá, muchos años atrás, me dijo, a mí principalmente me lo dijo, esta gente va a venir terminando embarrándose en el mismo lodo con el que están embarrando a los demás. Y se quedó corto porque están asquerosamente embarrados con el mismo lodo. Asquerosamente embarrados con el mismo lodo. Su caída, la exhibición que Dios tendrá que hacer de estos falsos hombres de Dios, es repentina como lo hizo con Coré, y perecieron. Y ocupamos saber esto, nuestras generaciones ocupan saber esto. Especialmente porque somos el remanente de Dios, o somos parte del remanente de Dios. Que nos debemos de conservar puros, nos debemos de conservar en integridad. No somos perfectos, por favor, esto lo tengo que aclarar una y otra vez. No somos perfectos. Somos iglesias que hemos optado hasta el día de hoy todavía por predicar la palabra de Dios tal cual es. Pero pudiésemos, si nos descuidamos, si bajamos la guardia, si empezamos a permitir cosas que hace 20 años no se permitían entrar poco a poco, esto nos va a llevar al mismo lugar. Por eso es importante transmitir el mensaje tal cual lo hemos recibido. Yo agradezco a Dios por la oportunidad que tenemos de que los pastores o los predicadores que somos más jóvenes que los fundadores de esta iglesia hemos tomado nos han dado la oportunidad de venir y compartirles. Pero necesitamos que de vez en cuando los que establecieron el fundamento sigan hablando lo mismo, sigan recordando lo mismo. Sigamos algunas veces mejorando las notas y esto yo no lo había oído, y anotarlo. Yo le dije a la iglesia de Phoenix, cada vez que yo hablo con mi pastor, o cada vez que mi pastor viene a mi casa, o que yo voy a la casa de él, es platicar, y platicar, y platicar. Y a veces yo le pregunto de cosas, oye, dame tu opinión de este pasaje, porque yo lo entiendo de esta manera, yo he leído acerca de él, pero todavía me quedan 2, 3 cosas que no las encajo. Y empezar a compartir. Nuestros hijos ocupan lo mismo, ocupan que usted y yo tomemos el tiempo de compartir la palabra. No los limite únicamente a venir a una reunión de escuela dominical o de discipulado infantil o un campamento. Esto es solamente parte de la dieta espiritual que ellos tienen que tener, pero lo que Gabriel hablaba ayer, necesitamos retomar el altar familiar, necesitamos analizar pasajes de la Biblia juntos, hablar de las historias de la Biblia juntos. Que tus hijos y mis hijos sepan del Señor Jesús, principalmente, primordialmente, por lo que escuchan de nosotros, por lo que ven en nosotros. No solamente son personas que no se someten, no solamente son personas que caminan en error. Tercer aspecto, versículo 12 y 13 de Judas, son personas que dirigen con falsedad. Personas que dirigen con falsedad. Por eso la Biblia utiliza el término falso maestro, falso profeta. Participaban externamente, entraban en la liturgia pues de la iglesia, ¿no? Levantan las manos, danzan, cantan, lloran. De vez en cuando, si se quieren hacer muy pentecostales, se tiran como los futbolistas, ¿sí? Hacen circo, maroma y teatro, pero en su interior niegan al Señor. ¿Y sabe cómo Judas los llama? Dice, estos individuos son manchas entre ustedes. Son manchas entre ustedes. Manchas, usted y yo sabemos que cuando algo nos mancha la ropa, si esa mancha no es tratada adecuadamente, usted no solamente va a tener la mancha en el lugar donde originalmente se adhirió, sino que usted va a tener posiblemente una mancha más grande, usted va a tener una ropa echada a perder. Usted lo trata bien con una mancha y esa prenda que usted está tratando de desmanchar va a quedar todavía más averiada. El día que yo prediqué en este pasaje en Phoenix, yo iba a ponerme un suéter azul y cuando vi la espalda de mi suéter, no sé cómo lo manché con algo y
yo queriendo aventar un químico que es para quitar manchas, empeoré el suéter. Pero me sirvió de ejemplo para decir a la iglesia, usted no trata correctamente con la mancha, usted va a averiar la iglesia. Son manchas en medio de nosotros. Son líderes que dirigen con falsedad, o son personas que en apariencia, por eso, y no por hacer, no por hablar mal de absolutamente nadie, pero muchas de las personas que no están aquí, hermanos, lo único que eran apariencia. Apariencia. En Cuba dicen que cuando tú ves a alguien así, dice, empújalo. Y se levanta, era real, dice. Si no, era de cartón. ¿Sí? En apariencia. En apariencia. Tenemos que cuidarnos y nuestros hijos tienen que entender, cuidado con la apariencia. Una de las historias fascinantes que yo aprendí cuando era niño era la historia del rey David, cuando vino el ungimiento de David. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí y entonces llega el profeta. Y nosotros lo leemos así con una mente muy de este lado del mundo, muy occidental la mente, ¿no? Muy mexicana nuestra mente. Leemos y no le ponemos, no tratamos de traer todos los elementos de la historia. Déjame decirle qué era lo que estaba sucediendo. El profeta llegó y cuando llegó el profeta, en la mente de ellos es, Samuel no está dioquis aquí. Samuel tiene algo que decirnos. Y Samuel traía un cuerno lleno de aceite y empieza a preguntar por los hijos. Pues cuando él ve a Eliab y cuando él ve a todos los demás, él se va por la apariencia y dice, este es un guerrero fuerte. Y el Señor le habla y le dice, no, tú estás mirando lo externo, tú te estás conformando a lo externo. Yo miro el corazón. Cuando se le acabaron todos, entonces dijo, ¿son todos tus hijos? ¿Se acabaron los mozos? ¿Dónde están? Dijo, hay uno más, el más pequeño, el más chiquito de todos. Lo tengo allá, tráetelo. Cuando David llega y él no sabe lo que está ocurriendo, cuando David llega y que entonces el profeta le pide que se hinque delante de él y vacía el cuerno del aceite, David sabía exactamente lo que estaba pasando. Le voy a explicar por qué. Porque solamente se derramaba aceite sobre la cabeza de dos personas. De los sacerdotes que tenían que pertenecer a la tribu de Leví. David no era de Leví, David era de Judá. Cuando David está sintiendo esa derrama de aceite, él entiende que un ungimiento especial está ocurriendo sobre él. Él sería entonces el rey de Israel. Nuestros hijos necesitan escuchar este tipo de historias. No, Dios no te escoge por la apariencia. Analizábamos el capítulo 20 de los Hechos hace unas semanas y hablábamos de Pablo. Y alguien me hacía la pregunta que si cuál sería el aguijón que Pablo tendría. Yo le dije, hay muchísimas gente que ha estudiado y que nos ha hecho el favor de regalarnos sus notas y de regalarnos sus conocimientos, han llegado a conclusiones. Le dije, una de ellas es que Pablo tenía problemas de epilepsia, otra que se estaba quedando ciego, otra que era una persona que físicamente él se sentía de alguna manera no atractivo. Alguien mencionó eso. Yo dije, lo único que yo he escuchado es que Pablo tenía calvicie, que posiblemente esa era la razón que él decía, hay un aguijón en mi carne. Pero alguien dijo, no, dice, yo una vez leí que probablemente Pablo era un hombre físicamente feo, con nariz aguileña, etcétera, etcétera. Ya empezamos, y le agregamos todas esas cosas, y entonces dice una hermana, por razón nunca se casó. Por razón nunca se casó. ¿Sí? Bueno, si eso pasó porque no sabemos, Dios le dio una revelación como a nadie en la Biblia le ha dado. ¿Sí? 13 epístolas que están ahí que tienen una revelación y un tesoro doctrinal tremendo para nosotros. Dios no mira la apariencia y nuestros hijos necesitan entender eso y lo tienen que oír de ti. Lo tienen que oír de ti, especialmente cuando tú eres el que le ponen los apodos, gordito, chapito, flaquito, dientoncito, trompudito, todas esas cosas. Tú necesitas construir eso en la vida de tus hijos y decirle que Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Sigue hablando Judas y dice, estos individuos, estos líderes, son nubes sin agua. Ahí está en los versículos 11 y 13, del 12 al 13.
Son nubes sin aguas, llevados de acá para allá, llevados de allá para acá. Oyen ahorita un argentino y al día de mañana están oyendo un canadiense, una sarta de sandeces que te están oyendo y son arrastrados porque es la nueva moda, es la nueva onda. Estos hombres aparentan tener agua para el alma sedienta, pero están secos, no tienen nada que ofrecer. No tienen nada que ofrecer. Usted va a uno de estos lugares a escuchar la palabra de Dios y usted sale con más hambre de la que entró porque no tiene nada que darle. No tienen absolutamente nada que darle. Dice también que son árboles sin frutos o árboles sin fruto, doblemente muertos, porque aparte de no tener fruto, son árboles secos que no tienen raíz, doblemente muertos. No tienen raíz espiritual en ellos. La gran mayoría de ellos no ha pasado por un proceso de discipulado, no ha pasado por un proceso de disciplina, de entender, de conocer la palabra de Dios. De haberse sentado a los pies de un pastor, de un maestro, de haber sido moldeado el carácter, de haber sido construido el carácter de esa persona para ser usada por Dios. Son atractivos únicamente. Tercer aspecto dice que son violentas olas de mar. Lo único que producen es espuma, y es una espuma vergonzosa, la espuma de su vergüenza. Son agitadores. Es gente que hace espaviento únicamente, pero no tienen nada de Dios en ellos. Lo único que producen es vergüenza. Son estrellas fugaces, dice el versículo 13. Se mueven a lo largo del cielo, brillan esporádicamente y luego se desvanecen sin producir luz o dar dirección. Su prominencia es efímera, es inútil, es falsa. Esta es la clase de personas de las que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos y los que vienen tenemos que cuidarnos. Esta es la clase de individuos de la cual usted y yo tenemos que cuidarnos y cuidar que no sean influencia sobre la vida de los nuestros. Nosotros como pareja estamos discipulando a un par de señoritas allá en Phoenix. Su papá, su mamá son miembros de la iglesia, ellas son miembros de la iglesia. Un día la mamá, teniendo problemas con la menor de ella, nos dice, ¿sería posible que ustedes la tomaran bajo su ala y que la discipularan? Y nosotros les dijimos que sí, ahí estamos, a las dos, acaban de entrar a la universidad y siempre estamos hablando de las cosas que ellas están viendo y estudiando el libro de los Hechos con ellas de manera verso por verso, estamos yendo por el libro de Hechos y estamos ahí con ellas. Y siempre me andan hablando de canciones que escuchan o siempre me están hablando de canciones nuevas. Me dicen, ¿por qué no metemos esta canción en la iglesia? Y entonces le digo, a ver, tráeme el audio, quiero oírla. Y entonces la empiezo y le digo, mira, es una canción egocéntrica, es una canción que no habla de Cristo, habla de la persona. Vamos buscando canciones cristocéntricas, bibliocéntricas. Y al principio no les gustaban los comentarios, como la última vez que hablamos de eso, le dije, necesito que me des una selección de unas 10 canciones para introducirlas en el grupo de jóvenes. Vamos a introducir 10 canciones, le dije, selecciónalas. Me dice, pues había pensado en esta, pero esa ya no la quiero. Y le digo, ¿por qué ya no la quieres? Dice, porque es egocéntrica, que habla de la persona, porque no habla de Cristo, no menciona nada de la Biblia. Dije yo, ok, está haciendo efecto la medicina, está entendiendo. Necesitamos darnos cuenta de que muchas de las cosas que se han permitido, que le hemos dado entrada, la música. A mí me da tanta alegría que cuando yo toco con estos muchachos, porque ellos tocan música que yo ni siquiera sé cómo se toca, pero cuando estoy aquí me estaban diciendo, fulano canto, y le dije, me estás pidiendo cantar algo desde hace 25 años, dice, pero es que esas canciones, nosotros las recordamos, dice, nosotros nos acordamos que tú las cantabas hace esos años. Canciones bibliocéntricas, cristocéntricas, no todas las de aquel entonces son buenas, tenemos que hacer una depuración,
Pero hay canciones y sobre todo los himnos de antaño. Sí, ayer le metimos un ritmo un poco más modernón a Solo de Jesús la Sangre, ¿no? Pero hay himnos maravillosos que la iglesia nunca debió de haber dejado de cantar, que han sobrevivido siglos entre nosotros. Pero tenemos que hacer conciencia de eso como familias. Estrellas fugaces, dice, o sea, impostores que serán juzgados por sus obras impías. Cuarto aspecto, en el 14 al 16, son personas que se autogratifican. Son personas que nada más andan lisonjeando a otros. Déjeme le traduzco eso para que usted lo tenga en nuestro contexto aquí regional. Son lambiscones. Son lambiscones que a donde llegan están únicamente halagando a la persona, no porque sienten halagarla, sino porque van a sacar un provecho de ella. La congregación donde yo serví antes de empezar Río en el Desierto es una congregación donde llegaban puros de estos. ¡Siervo de Dios!, me decían al pastor, y el pastor hinchado en el pecho. Y venían. ¿Cómo no iban a lambisconearles si el que menos se llevaba 8,000, 9,000 dólares de ofrenda? ¿Cómo no iban a hacer eso? Y la gente diciendo, el gran siervo de Dios que nos vino de Argentina, fantoche, payaso, decía yo. Ya empezaba yo a decir, no, ya no aguanto, ya me voy yo de aquí. Andan por todos lados, tratando de sacar provecho. No son líderes espirituales auténticos, no hablan absolutamente nada que ha salido de la boca de Dios. Al contrario, blasfeman contra Jesús. Blasfeman contra Jesús. Decir que Jesús está obsesionado es una blasfemia. Es una blasfemia. Decir que Jesús utiliza palabras que no pudiéramos nombrar aquí en este púlpito para referirse a sus hijos. Es una blasfemia. Y ahí están, andan por todos lados y están impactando, es el término, impactamos la nación, impactamos el Estado, impactamos aquella congregación, envenenaron es la palabra, desgraciaron, hicieron giras lo que alguien más con sudor, con sufrimiento, con sacrificio, con lágrimas, edificó en el nombre del Señor. El día de mañana, cuando el hermano Fernando no esté, cuando Gerson no esté, cuando los que hemos seguido en esta línea de liderazgo no estemos, y que sean nuestros propios hijos o los hijos de ustedes, porque no tiene que ser alguien de apellido González o Velázquez. Sus hijos, mis hijos, cuando estén sirviendo delante del Señor, tienen que asegurarse de que lo que venga, lo que sea construido encima de eso, sea material adecuado, y no que venga alguien a destruir lo que tanto trabajo y tanto sacrificio costó. La sangre de Cristo que nos cubrió, que nos perdonó de todo pecado, y tantas vidas que fueron añadiéndose, que fueron poniendo un granito de arena, un ladrillito, un saco de cemento, pero todos empezamos a construir y a edificar esto. Tenemos que tener cuidado. Son murmuradores, son refunfuñadores, dice. Andan de manera lujuriosa, según sus propios deseos. Hablan cosas infladas de ellos mismos. Judas identificó con claridad a todos estos apóstatas. Quiero terminar. Vaya conmigo rápidamente al versículo 17. Versículo 17, verso 23, voy a correr porque necesitamos terminar. Dice, ustedes, queridos hermanos, recuerden que el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles, no por los apóstatas, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ellos decían, en los tiempos últimos habrá burladores que vivirán sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pero que no tienen al Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edifíquense
sobre la base de su santísima fe, oren en el Espíritu Santo y mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya contaminado su cuerpo. Primera cosa que Judas dice aquí es, para mantenernos lejos de esta contaminación, tenemos que recordar la enseñanza de los apóstoles. Lo que está en la Biblia, lo que nos fue enseñado, lo que nos fue comunicado, hay que recordarla constantemente. Especialmente las señales, especialmente aquellas cosas que nos dijeron, aguas cuando usted ve este comportamiento. Por eso le dije hace un ratito, tome nota, o grábelo de alguna manera, o agarre el tape. ¿Cómo identifico a un apóstata? Es rebelde, camina en el error, etcétera, etcétera. ¿Sí? Guarde eso, recuerde las cosas que el Evangelio dice. Segundo aspecto en el versículo 20 es responsabilizarnos de nosotros mismos. A ver, diga conmigo, responsabilizarnos de nosotros mismos. ¿De qué manera? Número 1, manteniéndonos en el amor de Dios. Manténgase en el amor de Dios. El amor de Dios es nuestro nutriente primordial todos los días. Recuerde el amor de Dios. Manténgase en comunión amorosa con Dios todos los días. Sea conservado en el amor de Dios todos los días. Hable con Dios, ame a Dios, busque a Dios, deleítese en su palabra, alábelo. Todos los días. Yo todos los días juego un juego con mi esposa. Le digo, yo te amo. Y ella me dice, yo te amo más. Y yo le digo, no, yo te amo más. Y empezamos a buscar la manera de poder constantemente recordarnos que somos el uno para el otro. Algunas veces nos peleamos, algunas veces tenemos diferencias, pero siempre tratamos de recordar que nos amamos. Si he entendido lo que la relación con Cristo es exactamente lo mismo, es un matrimonio. Estamos casados con Cristo y tenemos que ir delante de Dios y no solamente experimentar el amor de Dios, sino también decirle, Señor, yo te amo y sabes que te amo, Señor. Y experimentar constantemente el amor de Dios en nuestra vida. Yo le he dicho a mi esposa, entre más consciente estoy de que te amo y que me amas, menos en riesgo estoy de olvidar el pacto que hice contigo un día. Por eso, algunas veces ella está diciendo, otra vez me acabas de decir que me amas, sí, pero te tengo que decir que te amo. Quiero estar consciente que soy marido de una sola mujer. Ayer quería compartirle algo y se lo voy a compartir ahorita. Dos cosas. Yo veía a Gabriel ayer mostrar su visión y decir, yo voy a ser enterrado en este pueblo porque aquí es donde Dios me plantó. Dos cosas que yo le pido al Señor: ser marido de la misma mujer y ser pastor de la misma iglesia. Dos cosas en las que yo quiero llegar al final de mis días diciendo, yo fui marido de la misma mujer, fui pastor de la misma iglesia. Entonces tenemos que, en el caso del Señor, tenemos que constantemente recordar, le pertenecemos y Él nos pertenece a nosotros, y eso es mantenernos en el amor de Dios. Segundo aspecto es edificándonos personalmente en nuestra santísima fe, edificándonos en esta fe que nos fue encomendada. Yo le leía Hechos 20 versículo 32 cuando Pablo se despide de los efesios diciéndole, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene el poder para edificarlos y para darles herencia entre los santificados. Si hay algo que va a tener el poder suficiente para edificar continuamente tu vida, es la palabra de Dios. Edifícate constantemente en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. No busques nuevas revelaciones. Ya lo que Dios reveló, lo reveló. Deleítate. Si el Salmo 23 es un salmo que a lo mejor todos nosotros conocemos, vuelve al Salmo 23 y medita en el Salmo 23. Vas a encontrar cosas nuevas. Cada vez que yo voy al Salmo 23, encuentro algo nuevo que yo no había visto la última vez que lo leí. Y medito y digo, Señor, gracias porque me estás mostrando. Edifíquese de manera personal. Segunda de Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.
Si usted va continuamente a la palabra de Dios, la misma palabra le va a dar la capacidad de interpretar la palabra. La Biblia interpreta la Biblia. Entre más usted conozca Biblia, usted va a poder decir, oh, yo me acuerdo del pasaje en el Antiguo Testamento referente a esto. Y usted va a poder traer riqueza a su vida, edificarse. Tercer aspecto es de esta responsabilidad por nosotros mismos, es ore en el Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer un poco claro en esto, porque orar en el Espíritu Santo no meramente significa orar en lenguas, como mucha gente lo ha interpretado. Si usted tiene ese don, si a usted Dios le ha dado ese don, usted entonces cuando ore, pídale también al Señor que le dé interpretación de sus lenguas. La Biblia dice que si usted ora en lenguas, solamente su espíritu se edifica, pero su entendimiento queda vacío. Si usted habla en lenguas, pídale al Señor la interpretación de sus lenguas para orar delante de Él. Pero cuando Judas se refiere a orar en el Espíritu Santo, lo que él está diciendo, la palabra que él utiliza aquí, la palabra griega que él utiliza aquí, es muy distinta a la palabra que Pablo utiliza en el capítulo 13 de 1 Corintios. Aquí lo que Pablo está diciendo es, lo que Judas está diciendo es, oren de acuerdo con la voluntad, bajo la dirección del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos qué decir. Pero cuando tú oras constantemente bajo la voluntad del Espíritu Santo, entonces tú puedes. Anoche Gerson mencionaba algo, dice que desde cuando él tomó el tiempo para predicar, dice, Señor, desde que el primer acorde empezó a sonar para ti, tu presencia estaba aquí. No sé si usted se dio cuenta que de la primera vez que se habló para la reunión, lo primero que se dijo es, Espíritu Santo, necesitamos que tú nos guíes y que nos enseñes a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Si nosotros hacemos eso con cada decisión que debemos tomar, Espíritu Santo, estoy arrancando mi día, tengo que manejar a mi trabajo, Señor, pero estoy, Señor, dispuesto a que tú me dirijas. Y de repente a lo mejor usted cambia de ruta en el trabajo. Pero vienes por el camino más largo, pero por aquí siento venir. Cuando eso me pasa a mí, que de repente, pero ¿por qué andamos rodeando tanto? Y que luego nos enteramos, hubo un accidente, hubo una situación, hubo un bloqueo, la gente estuvo ahí por horas. Entonces damos gracias porque decimos, Señor, salimos pidiendo tu dirección y tú nos guiaste. Lo que pensábamos que fue un error, ay, agarré para la izquierda, no, el Espíritu de Dios te fue guiando, te fue librando. Aquí dice, ora en el Espíritu Santo, ora bajo su dirección para pedirle entonces que Él guíe tu vida. Oren sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Y por último, para entregar el tiempo, es espera en el Señor Jesucristo. Y la espera en el Señor Jesucristo no es la espera de aguardar, de estar en silencio. Lo que Judas está diciendo aquí es, espera la venida del Señor Jesucristo. Otro de los temas poco tratados hoy en día en los púlpitos cristianos. La gran mayoría de los hermanos en Cristo no están conscientes de que Cristo viene. Están conscientes de que el Señor quiere darles éxito en sus empresas, están pidiéndole al Señor mayor riqueza, están pidiéndole al Señor oportunidades, están pidiéndole al Señor brillar, están pidiéndole al Señor puras cosas de estas. Pero ¿cuántos de nosotros estamos orando diariamente diciendo, Señor, regresa pronto por tu iglesia? Esperamos tu venida, Señor, anhelamos tu venida. Y es lo que Judas está diciendo, espera la manifestación del Señor. Hermano, si algo tenemos que comunicarle a nuestros hijos es, Cristo viene por nosotros. Cristo viene por nosotros. Yo crecí oyendo esto en los labios de mis abuelas, en los labios de mis padres. Y yo creo que yo necesito trabajar mucho más, necesitamos trabajar mucho más en la vida de nuestros hijos para que ellos estén conscientes de que Cristo viene. Oíamos un cántico en cassette, era en disco y luego después en cassette. Y eso decía, Jesucristo ya viene en una nube blanca. Jesucristo ya viene, no peques más. Y lo poníamos, y lo poníamos. Y lo poníamos, y nomás porque no lo tengo ahorita si alguien lo tiene en formato de MP3, pásenmelo, para poder ponerlo y repetirlo, porque es una promesa gloriosa, es una realidad. Judas dice, aguarden la venida de nuestro Señor, aguarden la venida de nuestro Señor. Hechos capítulo 24:15 dice, tengo en Dios la misma esperanza de que estos hombres profesan,
de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Tito 2:13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lucas 12:36, pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas para abrir la puerta tan pronto como Él llegue y toque. El cristiano que aguarda con ansias el día de la venida del Señor está seguro. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo de nuestro corazón confiamos que la misericordia de Dios en aquel día nos absolverá completamente. Nos presentaremos delante de Dios y cuando nos presentaremos no nos presentaremos con la duda, ¿me irá a tocar cabrito u oveja? ¿Qué irá a decir el Señor? Va a decir aquí las ovejas y acá los cabritos. Tenemos que estar confiados, la misericordia de Dios nos va a absolver en aquel día. Pero tenemos que cumplir con el trabajo que nos ha encomendado. Tenemos que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tu Jerusalén es tu casa. Tu Jerusalén son tus hijos. Los amigos de tus hijos son el Judea. Las personas que tienen influencia sobre tus hijos son tu Judea. Háblales de Dios. Háblales a las nuevas generaciones de Dios. Proclama las grandezas de tu Dios. Como nunca antes, la generación que está creciendo hoy es una generación sin padres. Sin padres. Pensamos únicamente en nuestros hijos, pero ¿qué hay de aquellos cuyos padres no están ahí? Tenemos que amarles y tenemos que mostrarles y cuidarlos, hermanos. Cuidarlos de todas estas influencias que ya no están afuera, están adentro. No podemos cerrar los ojos y decir, este es el pecado de afuera. No, este es el pecado de adentro. Y tenemos que tratar con ese pecado, aunque nos duela, aunque nos cause algunas veces vergüenza. ¿Cómo es posible si empezaron también que estén terminando de esta manera? Lo importante aquí es, sea consciente, cuídese de sí mismo y cuide la doctrina que usted comparte a los suyos. Y esperemos en Dios que entonces de generación a generación, en nuestras familias, con nuestros apellidos y con los apellidos que se empiecen a agregar a nuestras casas, podamos un día poder presentarnos todos delante del Señor diciendo, Señor, aquí estamos, te creímos, confiamos, heredamos el mismo evangelio y lo traspasamos a los nuestros. Que así sea. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos siga dirigiendo. Padre, yo te ruego que cada una de estas palabras llegue a nuestro corazón y no vuelva vacía, Señor. Todos aquí tenemos hijos o tenemos planes hacia futuro, Señor, de ser personas que un día formemos familias, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria por lo bueno que tú eres, por tu maravillosa bondad, por tu amor infinito. Gracias. Te pido que tengamos las fuerzas y que tengamos, Señor, la disposición en nuestro corazón para hacer tu voluntad, para proclamar a tiempo y fuera de tiempo tus verdades, para proclamar con todo nuestro ser que eres real, que no hay nadie como tú. Señor, gracias por este campamento, gracias por la vida de Gerson, por la vida de Gabriel, que han estado compartiendo, Señor, y que hemos juntos podido trazar la palabra de verdad, Dios. Yo te ruego que en cada una de las áreas y cada uno de los temas que nos han sido propuestos, Señor, cada una de estas palabras tenga un efecto en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras familias. Oramos por una generación sedienta de ti, hambrienta de ti. Oramos por una generación de niños y de niñas, de adolescentes, de jóvenes que necesitan, Señor, tomarse, abrazarse, aferrarse a tu verdad, Señor. Oramos para que el tiempo que estemos junto con ellos en esta tierra y el tiempo que quienes nos precedieron a nosotros estén con nosotros, juntos podamos formar, Señor, cordones de 3 dobleces que no presto se rompan. Amén. Que cuando el error o cuando algo, Señor, que no está bíblicamente fundamentado venga en amor y en bondad y en misericordia, podamos, Señor, seguir mostrando el camino. Y que el día de mañana, cuando nosotros no estemos, pero que tú sigas en medio de la iglesia, Señor, se levanten hombres y mujeres con un compromiso aún mayor por tu palabra, aún mayor por ti, Señor, para seguir compartiendo esto a las generaciones que vienen por delante. Gracias por el inmenso privilegio que nos das
de vivir en el día de hoy y de poder entregar nuestro hoy para que el día de mañana nuestros hijos y nuestros descendientes puedan tener, Señor, también la oportunidad de servirte, de honrarte. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén.